leyes. Parece que hemos empezado con demostración de la validez o no de un razonamiento. Hemos hecho demostración de la validez. ¿Cuántos ejemplos? Dos ejemplos hemos realizado. ¿Cómo? Dos ejemplos hemos realizado. Ya. A ver, entonces vamos a ver uno más. Si es ejemplar. Entonces, toda inferencia lógica, todo razonamiento tiene unas proposiciones que se llaman premisas y una sola proposición que se llama conclusión. Determinar la validez o no del razonamiento es aplicar a las premisas leyes lógicas o reglas de inferencia. Y al aplicar se obtienen otras premisas hasta llegar a la conclusión, en cuyo caso se dice que el razonamiento es válido, o hasta Hola, llegar a tía. una contradicción, en cuyo caso se dice que ¿Ha el ido al razonamiento hospital? no es válido. Sí. ¿Está mal? No, le tocaba revisión hoy día. Por ejemplo, Pero bien ha vuelto. Ah, todavía no ha vuelto. Eso de las 10 va a volver, yo creo. No, cuando venía aquí a La Paz. Ah, sí, 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 está bien nomás. Ya. Qué bien. Ya, entonces a la tarde le hablo. Ya, tía, le voy a avisar. a ver, Ya, chao, hijito. Chao, tía. si no Q, entonces S. No S o U. Si N, entonces no P. R o T. P y no Q. Por tanto, T o U. Es el razonamiento. Cinco premisas, una conclusión. Las premisas, si no Q, entonces S o no U, o no U, o U nomás, o U. Si era entonces no P,
R o T, P y no Q. Por tanto, T y U. A dos o por lo menos a una de estas premisas se aplican reglas de inferencia o leyes lógicas. Y al aplicarlo tenemos otras premisas. Las premisas son proposiciones verdaderas. Cuando aparece una premisa como esta, conjunción de dos o más proposiciones, yo les aconsejo, primero hay que aplicar la regla de inferencia simplificación. La regla de simplificación dice P y Q, por tanto P, o P y Q, por tanto Q. Es la regla. Como no sabemos todavía qué nos ha de servir más, P o Q, los dos vamos a hacer. P, 7, no Q. Simplificación en 5. Aplicando las reglas de inferencia, simplificación, en la premisa 5 escribimos P y no Q, son verdades también. Ahora vemos. No Q, aquí hay no Q. Si no Q, entonces S dice. Y aquí dice no Q. Por tanto, 8S por modus ponens a 1 y 7. 1 y 7. Aplicando modus ponens a 1 y 7, obtenemos S. Ah. S. Aquí hay S, aquí hay S. En 8 podemos aplicar no S, doble negación, en 8. S equivale a no S, no S. Aquí dice no S o U, no S, por tanto U. Modus tollendo ponens. No S o U, no S, por tanto U. Como son razonamientos donde queremos llegar, eso es un objetivo. Queremos llegar a T y U. Ya tenemos U. T ahora hay que buscar.
igual acá podemos aplicar doble negación. En 6. Vean, ya tenemos U, hay que buscar T, aquí hay T está con R y R está con no P, está 11, no P, doble negación en 6. R, si R entonces no P, no P, por tanto no R. 12, no R, modus tollendo como esto. Si R entonces no P, no P, tollendo tollens. Entre 3 y 11. Hace rato parece que hemos... Tres y 11. R o T, no L. Por tanto, T. Modus tollendo ponens. Entre 4 y 12. Aquí tenemos U en 10, en 13 tenemos T, U y T, conjunción, entre 10 y 13. Esta es la conclusión. Entonces, razonamiento válido. En estas determinaciones tenemos que llegar a una conclusión. Si llegamos a la conclusión, decimos que el razonamiento es válido. Si llegamos a una contradicción, tenemos que decir el razonamiento no es válido. A ver, vean, es un poco larguito. ¿Cuántos ejemplos tendríamos con esto en la demostración de la validez o no? Bueno, no saben. Son 3 ejemplos. ¿Cómo? Son como 3 ejemplos. Ah, ya. Este es el tercero. Bien. Sí. Y larguito está bien entonces. Parece que hemos hecho también con uno teórico, ¿no? Con un razonamiento con palabras. El segundo ejemplo era. Sí, Liz. Entonces, esto es determinar la validez o no de un razonamiento.
Vamos a ver funciones proposicionales. Recordaremos primero qué es proposición. A ver, conversar con personas con nombre y apellido. Arispe está. Sí, Lisa. Está. ¿Qué hemos dicho de una proposición? ¿Qué es una proposición? Proposición. ¿A usted nadie le ha propuesto nada? Creo que una proposición era para determinar si algo es falso o verdadero. Eso es algo que se dice, del que podemos decir es verdad, es falso, pero tenemos que estar en condiciones de indicar su valor de verdad. Es algo que se dice. Si a usted le dicen vamos a pasear, tiene que saber, sí, vamos, o tiene que saber para decir no. ¿Cierto? Eso es decir falso lo que me ha dicho, verdad lo que me ha dicho eso. Esa es proposición. Pero se sabe. Si yo digo 3 es un número primo, tengo que saber su valor de verdad, tengo que saber aritmética. Estoy hablando del número 3 y su cualidad de que es primo. Una función proposicional o las funciones proposicionales son enunciados abiertos es decir, enunciados donde no se conoce el objeto o sujeto de quien se dice algo. Esa es una función proposicional. Ese docente es muy malo. Pero ¿de qué docente tiene que decir? ¿De quién está diciendo? No se sabe. Ese número es primo. ¿Qué número? ¿Cierto? Eso es una función proposicional. Es algo que se dice sin saber de quién se habla, a quién se refiere. No se conoce el objeto o sujeto de quien se dice algo. Se representa por f de x, puede ser q de x, p de x mejor, p de x, q de x,
R de X puede ser funciones proposicionales. P de X que sea X es un alumno que llega tarde a clases. No sabemos de quién estamos hablando. Q de X. X es múltiplo de 5. Acá estamos hablando de una persona, de un estudiante, aquí de un número. ¿Pero qué número? ¿Ya? Entonces, estas son las funciones proposicionales. Las funciones proposicionales no son proposiciones. No son proposiciones. Pero se convierten en proposición para cada especificación. ¿Ya? Del objeto o sujeto desconocido. El objeto o sujeto desconocido se llama variable. X es la variable. Si yo digo, por ejemplo, Zenaida. Zenaida es una alumna que llega tarde a clase. Ya puedo decir, es falso. Siempre está en clase, en hora. ¿Cierto? Ya se sabe de quién se habla. La variable se especifica, se da un nombre o valor conocido. 20 es múltiplo de 5. A verdad, 20 es múltiplo de 5. Entonces, las funciones proposicionales se convierten en proposición para cada valor, para cada nombre o para cada especificación, para cada concreción, concretar de quién se habla, para cada valor o nombre conocido de la variable. También se convierten en proposición cuantificando la variable. Cuantificando la variable. Existen dos maneras de cuantificar. Un cuantificador universal. Generalizando.
Para todo X, ejemplo, su símbolo se lee para todo X. El cuantificador universal vamos a simbolizar con ese símbolo. Una B alargada con una raya X abajo. Para todo X se lee. Para todo X, tal que se cumple P de X. Así se cuantifica. La función proporcional es P de X. Adelante se pone para todo X, se cumple P de X, tal que se cumple P de X. Esto quiere decir todos los alumnos llegan tarde a clases. Esa sería la proposición. Esta proposición cuantificando, generalizando. Todos los alumnos llegan tarde a clase. Ya podemos indicar su valor de verdad. Esta ya es proposición falso. Sin saber de quién se habla, generalizando, cuantificando universalmente, se transforma en proposición. Todos los alumnos llegan tarde a clase. Cualquiera sea el nombre con el que se reemplaza X, llega tarde a clase, quiere decir. Cuantificador universal. O cuantificando existencialmente, con el cuantificador existencial. Esto es particularizar. Se lee existe X. Es el cuantificador existencial. Existe X. Por ejemplo, algunos llegan tarde a clase. P de X también. Existe X tal que se cumple P de X. Algunos, o existen alumnos que llegan tarde a clases. Algunos llegan tarde a clases. Por lo menos uno llega después de que hemos empezado, ya podemos indicar su valor de verdad. Si nadie llega tarde, entonces falso. Si por lo menos uno llega tarde, esta proposición es verdadera. Lo importante que ya es proposición. Sin saber de quién se dice, ya podemos indicar su valor de verdad. Entonces, las funciones proposicionales se convierten en proposición cuantificando la variable. Y podemos cuantificar de dos maneras: con el cuantificador universal, generalizando; con el cuantificador existencial, particularizando. Algunos llegan tarde.
Negación de estas proposiciones. Negación de proposiciones cuantificadas. Para negar una proposición cuantificada, se cambia el cuantificador y se niega la función proposicional. Para negar una proposición cuantificada, se cambia el cuantificador y se niega la función proposicional. Es decir, supongamos que tenemos que negar esta proposición cuantificada. No es verdad que para todo x se cumple p de x. Esto equivale, se cambia el cuantificador, si es para todo, con existe, y se niega la función proposicional. No es verdad p de x. No es verdad que para todo x se cumpla p de x, es equivalente o lo mismo que existen x tal que no se cumple p de x. Y si es la proposición con cuantificador existencial, se cambia el cuantificador de existe a para todo, tal que se niega la función proposicional. No es verdad que existe x tal que se cumple de x, es equivalente para todo x, no se cumple p de x. Se cambia el cuantificador y se niega la función proposicional. Por ejemplo, simbolizar voy a poner. Todos los estudiantes del grupo 03 son de la ciudad.
Vamos a simbolizar. Vamos a simbolizar esta proposición cuantificada. Esta es una proposición, pero proposición cuantificada. X es estudiante del grupo 03. Pondremos viven mejor. Todos los estudiantes del grupo 03 viven en la ciudad. Esta es la función proposicional. P de X, no sabemos de quién se habla. Y la proposición será todos, entonces, para todo X se cumple P de X. Proposición. Esta es función proposicional y esta ya es la proposición. Esta hay que negar. No es verdad que para todo X se cumpla P de X. Esto equivale a decir que existe X tal que no se cumple P de X. Es la negación. Hemos simbolizado y negamos en forma simbólica. Aplicamos esta traducción, traducimos. Tal vez así en formas rápidas. Negar que todos los estudiantes vivan en la ciudad. Alguien puede decir, todos no viven en la ciudad. No es esa la negación. X es el bien del grupo. Esto hay que traducir. Aquí dice, existe algunos, o existen estudiantes también. Existen estudiantes del grupo que no viven. P de X es X vive en la ciudad. Y esto es negación. Que no viven en la ciudad. Esta es la negación, o algunos estudiantes del grupo no viven en la ciudad. Es la negación de esto. Todos viven en la ciudad. No, mentira. Algunos no viven en la ciudad. Vean. La negación de la generalización es particularizar. La negación de la particularidad es general. Uno sería esto. Dos.
A ver, esto un ratito. Vamos a entender de qué me refiero a los días de clase que nos toca. Algunos días no pasamos clase de álgebra. Hay que simbolizar, negar y traducir la negación. P de X el día X no pasamos clase. Día que no pasamos clase. Clases. Entonces la proporción es, existe X tal que se cumple P de X. La proposición. Esta es función proposicional. Esta es proposición. La función proposicional cuantificada ya es proposición, negando. No es verdad que existe X tal que se cumple P de X. Por la ley esto es igual para todo X, no se cumple P de X. Traducción. Traduciendo. Consejo a las 9. Consejo a las 9. Un ratito se termina. Para cortó o es mi señal. No, se ha cortado. Ni modo. Hay que esperar, ¿no? Sí, hay que esperar.
Chicos, manda por grupo.